Son escasos aquellos individuos que poseen un corazón lo suficientemente grande como para atender al llamado de Jesucristo y dedicarse a la tarea de evangelizar hasta los confines de la tierra. San Francisco Javier destacó entre ellos y fue reconocido como el gigante de la historia de las misiones. Su contribución fue tan significativa que el Papa Pío X lo designó oficialmente como patrón de las misiones extranjeras y de todas las iniciativas relacionadas con la difusión de la fe. La oración en su día festivo expresa: Señor, quisiste que diversas naciones conocieran la verdadera religión gracias a la predicación de San Francisco Javier. Este ilustre personaje, nacido en 1506 en el castillo de Javier en Navarra, España, fue el hijo menor de su familia. A los 18 años, se trasladó a la Universidad de París, donde obtuvo el título de licenciado en 1528. Su vida tomó un giro significativo cuando compartió residencia con Pedro Fabre, quien también se convertiría en jesuita y luego beato. De manera providencial, Francisco entabló amistad con un estudiante peculiar llamado Ignacio de Loyola, considerablemente mayor que sus compañeros. Aunque al principio resistió la influencia de Ignacio y sus reflexiones sobre la renuncia personal, con el tiempo, estos conceptos desafiaron su orgullo y vanidad. Finalmente, Ignacio persuadió a Francisco para que realizara un retiro espiritual especial basado en los ejercicios espirituales desarrollados por Ignacio mismo. Durante este periodo de intensa lucha espiritual, Francisco experimentó una profunda transformación por la gracia de Dios. Comprendió la verdad detrás de las palabras de Ignacio: un corazón tan grande y un alma tan noble no pueden satisfacerse con los efímeros honores terrenales. Tu ambición debe dirigirse hacia la gloria eterna. Francisco se convirtió en uno de los primeros 7 seguidores de San Ignacio, fundador de los jesuitas, y se consagró al servicio de Dios en Montmartre en 1534. Juntos, hicieron votos de absoluta pobreza y decidieron iniciar su labor misionera en Tierra Santa, sometiéndose plenamente a la autoridad del Papa. A pesar de que abandonaron este proyecto, Francisco colaboró con Ignacio en la redacción de las constituciones de la Compañía de Jesús durante su estadía en Roma, después de ser ordenado sacerdote en Venecia 3 años más tarde. Acompáñame a explorar este fascinante capítulo de su vida y misión. En el año 1540, San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, organizó una expedición misionera histórica hacia la India, enviando a 2 de sus seguidores más destacados, Francisco Javier y Simón Rodríguez. La travesía de Francisco Javier comenzó cuando llegó a Lisboa a finales de junio. Allí se unió al padre Rodríguez, quien se dedicaba a cuidar y enseñar a los enfermos en un hospital local. Juntos, recorrían la ciudad instruyendo y catequizando a la población, y los domingos atendían confesiones en la corte, ganándose el aprecio del rey Juan III. Aunque inicialmente planeaban partir hacia la India, circunstancias inesperadas los retuvieron en Lisboa durante 8 meses. Francisco, en una carta a San Ignacio, compartió que el rey no estaba convencido de enviarlos a la India, creyendo que su servicio en Lisboa sería tan efectivo como en el destino original. Sin embargo, el 7 de abril de 1541, con 35 años de edad, Francisco Javier partió hacia las misiones, llevando consigo un breve del Papa que lo nombraba nuncio apostólico en el Oriente. A pesar de los intentos del rey por proveerle más, Javier aceptó solo lo esencial y rechazó la idea de llevar criados, argumentando que la verdadera dignidad se encuentra en la humildad. Junto a él, embarcaron el padre Pablo de Camerino, un italiano, y Francisco Mancilas, un portugués aún no ordenado. La expedición contaba con otros 4 barcos y una variada tripulación, incluyendo al gobernador de la India, don Martín Alfonso Sousa, así como pasajeros, soldados, esclavos y convictos. A bordo, Francisco se enfrentó a conflictos y desórdenes, además de encargarse de la catequesis para todos. La travesía fue desafiante, con mareos al principio y una epidemia de escorbuto a bordo. Navegaron durante meses, pasando por el Cabo de Buena Esperanza y deteniéndose en la isla de Mozambique antes de continuar por la costa este del África Oriental, haciendo paradas en Malindi y Secoutre. Finalmente, el 6 de mayo de 1542, llegaron a Goa, aunque el viaje les llevó el doble del tiempo previsto.
En Goa, San Francisco Javier se estableció en un hospital, esperando la llegada de sus compañeros, cuyo barco se había retrasado. Esta etapa marcó el comienzo de una nueva fase en la vida de Francisco Javier, quien continuaría dejando una huella significativa en la historia de las misiones. Nada detenía el fervor de Francisco. En una ocasión expresó: "Si no encuentro una barca, iré nadando". Ante la falta de interés de los cristianos en la labor evangelizadora, señaló: "Si esas islas tuvieran minas de oro, los cristianos se apresurarían allí. Pero solo hay almas que salvar". Su deseo era inspirar a todos con su celo evangelizador. El sufrimiento de los nativos a manos de paganos y portugueses se convirtió en una espina constante en el corazón para él. En respuesta al secuestro de un esclavo indio, escribió: "¿Cómo reaccionarían los portugueses si un indio se llevara por la fuerza a uno de ellos al interior del país? Los indios sienten lo mismo que los portugueses". Pronto, extendió sus actividades a Travancore, siendo recibido con alegría y bautizando a muchos habitantes. Luego, delegó la organización de la iglesia entre los nuevos convertidos al padre Mancilas. Utilizaba a menudo a los niños para transmitir sus enseñanzas, divirtiéndolos y consolidando así su labor misional. Los badagas atacaron a los cristianos de Comoín y Tuticorín, causando estragos y llevándose a muchos como esclavos, obstaculizando la obra misional. Se cuenta que, en una ocasión, Javier se enfrentó solo al enemigo con un crucifijo en mano, deteniéndolos. Además, los propios portugueses obstaculizaban la evangelización, como el comandante regional que conspiraba con los badagas. Cuando el comandante huyó, perseguido por los badagas, Javier solicitó ayuda inmediata para los parabas. La fe firme de esta tribu resistió todos los desafíos. En Jaffne, el reyezuelo ordenó el asesinato de 600 cristianos al enterarse del progreso del cristianismo en Manar. Se organizó una expedición punitiva desde Negatapam, a la cual Javier se dirigió, aunque finalmente no partió. Decidió emprender una peregrinación a pie al santuario de Santo Tomás en Milapur, donde podría prestar sus servicios a una pequeña colonia portuguesa. Los viajes de San Francisco Javier se llenan de maravillas, incluyendo la conversión de pecadores públicos europeos y atribuciones de milagros. En la primavera de 1545, San Francisco Javier emprendió su viaje hacia Malaca, donde permaneció durante 4 meses. En aquel entonces, Malaca era una ciudad próspera y considerablemente grande. Había sido conquistada por Albuquerque para la corona portuguesa en 1511 y, desde entonces, se había convertido en un centro de costumbres licenciosas. De manera anticipada a las tendencias que surgirían varios siglos después, las jóvenes paseaban por la ciudad vistiendo pantalones, sin ni siquiera justificarlo con la excusa de desempeñar roles masculinos. El recibimiento del santo en la ciudad fue notable, siendo acogido con gran reverencia y cordialidad, y logró cierto éxito en sus esfuerzos de reforma. Durante los 18 meses siguientes, resulta complicado seguir su rastro, ya que transcurrió este tiempo en un mundo en gran medida desconocido. Visitó diversas islas a las que denominó genéricamente como Molucas, y que hoy en día resulta difícil identificar con precisión. Sabemos que predicó y ejerció su ministerio sacerdotal en lugares como Amboina, Ternate y Gilolo, donde había colonias de mercaderes portugueses. A pesar de los desafíos de esta misión, escribió a San Ignacio expresando: "Los peligros a los que me expongo y los trabajos que asumo por Dios son fuentes de gozo espiritual. Estas islas son lugares en los que el hombre puede perder fácilmente la vista de tanto llorar, pero son lágrimas de alegría. No recuerdo haber experimentado tantas delicias interiores, y los consuelos me impiden sentir los efectos de las difíciles condiciones materiales y los obstáculos que me oponen enemigos declarados y amigos aparentes". De regreso a Malaca, pasó otros 4 meses predicando. Antes de regresar a la India, escuchó hablar del Japón por parte de mercaderes portugueses y conoció a un fugitivo japonés llamado Anjiro. En enero de 1548, desembarcó nuevamente en la India. Durante los siguientes 15 meses, se embarcó en viajes sin descanso entre Goa, Ceilán y Cabo de Comorín para consolidar su obra, especialmente el Colegio Internacional de San Pablo, en Goa, y preparar su partida hacia el misterioso Japón,
un territorio que hasta entonces ningún europeo había explorado. Escribió su última carta al rey Juan III, tratando asuntos relacionados con un obispo armenio y un fraile franciscano. En ella expresaba: «La experiencia me ha enseñado que vuestra majestad tiene el poder de arrebatar las riquezas de las Indias y disfrutar de ellas, pero carece de ese poder para difundir la fe cristiana». En abril de 1549, San Francisco Javier se embarcó desde la India, acompañado por otro sacerdote de la Compañía de Jesús, un hermano coadjutor, Anjiro, quien ahora se llamaba Pablo de Santa Fe, y otros 2 japoneses convertidos al cristianismo. Desembarcaron en Kagoshima, Japón, en el día de la fiesta de la Asunción, siendo recibidos pacíficamente por los habitantes locales. En Kagoshima, San Francisco Javier se esforzó por aprender japonés, a pesar de las dificultades que encontraba. Logró traducir a este idioma una sencilla exposición de la doctrina cristiana, que compartía con quienes estaban dispuestos a escuchar. En un año de trabajo, consiguió alrededor de 100 conversiones, lo que levantó sospechas de las autoridades, resultando en la prohibición de seguir predicando. Ante esta restricción, el santo decidió trasladarse con sus compañeros a otro lugar, dejando a Pablo a cargo de los nuevos convertidos. Antes de partir de Kagoshima, visitó la fortaleza de Ichiku, donde convirtió a la esposa del jefe, al criado de ésta y a otros. 10 años más tarde, Luis de Almeida, médico y hermano coadjutor de la Compañía de Jesús, encontró a esta comunidad cristiana floreciente. San Francisco Javier se trasladó a Hirado, al norte de Nagasaki, donde fueron bien recibidos por el gobernador, logrando más en pocas semanas de lo que había conseguido en Kagoshima en un año. Dejó esta comunidad bajo el cuidado del padre de Torres y partió con el hermano Fernández y un japonés a Yemeguchi, en Hanshu. Aunque predicó en las calles y frente al gobernador, no tuvo éxito y fue objeto de burlas por parte de los habitantes locales. Javier anhelaba llegar a Mieko, Kioto, la principal ciudad de Japón en ese momento. Después de trabajar un mes en Yemeguchi, continuó su viaje con sus compañeros. Sin embargo, las inclemencias del tiempo en diciembre hicieron que el viaje fuera extremadamente difícil. En febrero, llegaron a Mieko, donde se enteraron de la elevada suma que debían pagar para reunirse con el Mikado y de la guerra civil que azotaba la ciudad. Ante estas dificultades, Javier regresó a Yemeguchi 2 semanas después. Dado que su modesto aspecto representaba un obstáculo para acercarse al gobernador, Javier optó por vestirse con gran pompa y presentarse al gobernador escoltado por sus compañeros, aprovechando su título de embajador de Portugal. Tras entregar cartas y regalos a las autoridades, obtuvo el permiso oficial para predicar y un antiguo templo budista como alojamiento. Con esta protección oficial, San Francisco Javier predicó con éxito y bautizó a numerosas personas. Enterado de la llegada de un navío portugués a Funai, Oita, de Kyushu, Javier partió hacia allí con la intención de visitar sus comunidades cristianas en la India antes de dirigirse finalmente a China. Al dejar Japón, los cristianos, que ya sumaban cerca de 2000, quedaron bajo el cuidado del padre Cosme de Torres y del hermano Fernández. A pesar de las dificultades, San Francisco Javier opinaba que no hay entre los infieles ningún pueblo más bien dotado que el japonés. Durante la ausencia de Javier, la cristiandad había florecido en la India, pero también habían surgido dificultades y abusos tanto entre los misioneros como entre las autoridades portuguesas. Era imperativo que el santo atendiera a estas cuestiones con prontitud. Con gran caridad y firmeza, Francisco Javier emprendió esta tarea. El 25 de abril de 1552, se embarcó nuevamente, acompañado por un sacerdote y un estudiante jesuitas, un criado indio y un joven chino que habría sido su intérprete si no hubiera olvidado su lengua natal. En Malaca, fue recibido por Diego Pereira, designado embajador ante la corte de China por el virrey de la India. En Malaca, Javier se vio envuelto en asuntos relacionados con la embajada de Pereira, teniendo que lidiar con don Álvaro de Ataide, jefe de la marina de la región e hijo de Vasco de Gama. Ataide, enemigo personal de Pereira, se negó a permitir la partida de este y de Francisco Javier, ya sea como embajador o comerciante. A pesar de mostrar el breve de Paulo III que lo designaba nuncio apostólico, Ataide no cedía ahí,
al oponerse a un representante papal, se exponía a la excomunión. Finalmente, Ataide permitió que Francisco Javier partiera hacia China. El santo envió al sacerdote jesuita al Japón y retuvo a su lado al joven chino llamado Antonio, con la esperanza de infiltrarse de manera discreta en China, hasta entonces inaccesible a los extranjeros. A finales de agosto de 1552, la expedición llegó a la isla desierta de Sanxian, Sanchaban, a unos 20 kilómetros de la costa y situada a 100 kilómetros al sur de Hong Kong. A través de una de las naves, Francisco Javier envió varias cartas. En una de ellas dirigida a Pereira, expresó: «Si hay alguien que merezca que Dios le premie en esta empresa, sois vos. Y a vos se deberá su éxito». Luego detalló las medidas que tomó, con dificultad y pagando generosamente, logró que un mercader chino se comprometiera a desembarcar de noche en Cantón, con la condición de que jurara no revelar su nombre. Sin embargo, mientras esperaba la oportunidad de llevar a cabo el proyecto, Javier enfermó. Dado que solo quedaba un navío portugués, se encontró en una situación de extrema precariedad. En su última carta escribió: «Hace mucho tiempo que no tenía tan pocas ganas de vivir como ahora». Desafortunadamente, el mercader chino no se presentó. El 21 de noviembre, Javier fue atacado por una fiebre y buscó refugio en el navío. Sin embargo, el movimiento del mar empeoró su condición, por lo que al día siguiente pidió ser llevado de nuevo a tierra. El navío estaba mayormente ocupado por hombres de don Álvaro de Ataide, quienes, por temor a ofenderlo, dejaron a Javier en la playa, expuesto al fuerte viento del norte. Un compasivo comerciante portugués lo llevó a su cabaña, bastante deteriorada, con el viento penetrando por las rendijas. Allí, Francisco Javier padeció la fiebre. A pesar de algunos intentos de sangría por parte de sus amigos, no hubo mejoría. Entre los espasmos del delirio, el santo oraba incesantemente. Gradualmente, su fuerza se fue agotando. El sábado 3 de diciembre, según el relato de Antonio, viendo que estaba moribundo, le puse en la mano un cirio encendido. Poco después, entregó el alma a su Creador y Señor con gran paz y reposo, pronunciando el nombre de Jesús. San Francisco Javier tenía entonces 46 años y había pasado 11 en el Oriente. Fue sepultado el domingo por la tarde, con la asistencia de Antonio, un portugués y 2 esclavos. Uno de los marineros sugirió que se llenara el ataúd de barro para facilitar el transporte de los restos en el futuro. Después de 10 semanas, la tumba fue abierta. Al retirar el barro del rostro, los presentes quedaron asombrados al descubrir que el cuerpo se conservaba sorprendentemente fresco, sin perder su color natural, incluso el resto del cuerpo estaba incorrupto y solo emanaba un olor a barro. El cuerpo fue trasladado a Malaca, donde la gente lo recibió con gran alegría, con la excepción de don Álvaro de Ataide. Al final del año, fue llevado a Goa, donde los médicos confirmaron su estado incorrupto. Allí descansa hasta el día de hoy, en la Iglesia del Buen Jesús. Francisco Javier fue canonizado en 1622, coincidiendo con la canonización de Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, Felipe Neri e Isidro el Labrador. Oración a San Francisco Javier para causas perdidas. Oh, gran San Francisco Javier, bienaventurado y glorioso. Predicador incansable. Y prodigioso misionero. Que al servicio de Dios Padre recorriste el mundo entero. Junto a ti adoro la divina majestad. Me alegro especialmente por las gracias que te entregó en vida y por la gloria que te concedió después de la muerte. Le doy gracias a Dios, y te pido, con todo el afecto de mi corazón, que mediante tu poderosa intercesión puedas concederme, sobre todas las cosas, la gracia de vivir una vida de santidad y una muerte santa. Santo protector de las causas perdidas. Glorioso San Francisco Javier. Tú que nunca te diste por vencido. Te ruego me asistas con tu poder. Y me ayudes en esta especial necesidad, que me angustia y considero perdida. Aquí hacer la petición. Pero si lo que te pido no es para la gloria de Dios y el bien de mi alma, te ruego, me otorgues las gracias necesarias para lograrlo.
así como tu perpetua protección. A fin de que, animado por tu ejemplo y tu asistencia, pueda vivir santamente y alcanzar la eterna gloria del cielo. Amén. Rezar 9 Padre Nuestros, 9 Ave Marías y 9 Glorias.